quedan, voy a intentar dar una introducción a lo que son los dones de poder. Habíamos aprendido que los dones del Espíritu Santo, los carismas, esos se repartían en tres secciones: los que informaban, los que anunciaban y los que accionaban. Los que informaban eran esos dones de revelación. Amén. Los que anunciaban, esos dones proféticos, y los que accionan, vamos a estar aprendiéndolos en el día de hoy. ¿Cuáles son los dones de acción? Amén. Son los que el Espíritu Santo hace, y es los dones de sanidades. ¿Y por qué no es el don de sanidad? Porque no es una enfermedad, son muchas enfermedades y hay diversas manifestaciones del don de sanidades. Don de operación de milagros. Don de operación de milagros. ¿Por qué operación de milagros? Porque al decir operar es accionar sobrenaturalmente para hacer una obra. Operación de milagros y el don de fe. El don de fe. Que en el don de fe muchas personas tienen y han enseñado preciosas enseñanzas acerca de este don de fe, pero yo quiero profundizar bien acerca de este don. En este plan de los dones de poder vamos a ir ahora escalonadamente para aprender sobre estos dones y a movernos entonces, una vez que enseñemos el don de fe, a movernos entonces a enseñar esa autoridad espiritual, amén, para echar fuera demonios, lo que llaman liberación, lo que han llamado la liberación, enseñar a la iglesia a batallar espiritualmente de una forma correcta, no incorrecta. Amén. Entonces vamos a ir con este plan a comenzar en el día de hoy. Para poder enseñar los dones de acción es importante primeramente haber aprendido lo que ya les había enseñado sobre la soberanía de Dios. Porque si recibes uno de estos dones de acción, de poder, amén, y la palabra original que se usa para estos dones es la palabra dunamis, que significa poder. De esta palabra es que se denomina en el castellano la palabra dinamita, o sea, ¡boom! Y ciertamente la historia de la humanidad cambió cuando el hombre descubrió la pólvora. Cambiaron los métodos de guerra, cambió la historia de la humanidad cuando el hombre descubrió la pólvora, ¿verdad? Y quien tenía las armas con pólvora era el ejército más fuerte. Bueno, el Señor dijo a la iglesia: y recibiréis dunamis, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si el descubrimiento de la pólvora cambió la historia de la humanidad, y eso es algo efímero en comparación con el poder de Dios, ¿no cambiará entonces la vida del creyente
si es lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios? Amén. Entonces tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo, buscar este poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a buscar Lucas capítulo 4, versículo 16. Bendito sea el Señor. Lucas 4, 16. Oh, hermano, lo que le voy a enseñar ahora es poderoso. Usted tiene que preparar su vida para recibir esta porción de la palabra. Dice la palabra de Dios. Esto fue cuando el Señor comenzó su ministerio. Fue cuando el Señor comenzó su ministerio. Dice la palabra, vino a Nazaret. ¿Quién vino? Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Habiendo abierto el libro halló el lugar es claramente, no es que lo abrió y le salió por casualidad. Halló el lugar significa que él tenía una relación con las Escrituras. Amén. Usted quiere poder de Dios, usted quiere poder del Espíritu Santo en su vida, usted tiene que tener una relación con la Biblia. Amén. Tener una relación con la Biblia. Yo quiero hacerte una pregunta sencilla. ¿Qué tanta interacción tienes tú con la palabra de Dios? A ver, pincha el que está a tu lado y ayúdame ahora. Dile, ¿cuánta Biblia lees? ¿Cuánta Biblia lees? ¿Cuánta Biblia lees? Amén. Hay cristianos que quieren conocer a Dios, pero si no tienen una relación. Jesús cuando, fíjate que este versículo, estos dos versículos, ya nos están lanzando una información poderosísima. Fue al lugar a donde se había criado, a donde él creció, entró en la sinagoga conforme a la costumbre, o sea, acostumbraba a reunirse en la congregación de aquel tiempo, se levantó a leer, participaba en la congregación, no era un asistente inactivo, era un asistente activo, participaba, le dieron a leer. Amado, a nadie le van a dar el púlpito si no tiene confianza en si es un desconocido, no se le da el púlpito. Se sabe en la congregación a quién se le da el lugar de honor para hacer algo. Esto es un lugar de honor, ¿usted lo sabía? Bendito sea el Señor. Se levantó a leer, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, eran rollos, habiendo abierto el rollo, ese halló el lugar donde estaba escrito, sabía a dónde buscar. Sabía a dónde buscar. Había una interacción, una relación con la palabra de Dios. ¿Y qué leyó el Señor? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. O sea, se esperaba que él enseñara. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bendito es el Señor. ¿Sabe qué muestra esto? Identidad. Identidad. Poder leer
reflejarse en la Escritura y decir, esto que he leído se ha cumplido hoy delante de ustedes. Por supuesto, la reacción de la congregación en ese lugar fue impactante primeramente y luego desbordante, que se levantaron y le echaron. Pero eso no significó que se frenara quién era el Señor. Amado, si quieres moverte en la unción de Dios, si quieres moverte en los dones de poder, lo primero que debes de tener bien claro es tu identidad espiritual. Delante de todos ellos, bendito sea el Señor, era el hijo de José, el carpintero. Versículo 22. Todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Naturalmente, físicamente, veían y decían, este es el hijo de José y María. Pero espiritualmente lo que no veían es que delante de ellos estaba el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, del que Isaías había profetizado. Bendito sea el Señor. Y delante de los ojos de este mundo, ellos van a ver que tú sigues siendo la hija, el hijo de tus padres, la persona que ellos conocieron. Pero desde el día que tú recibiste a Cristo, usted ha venido a ser templo del Espíritu Santo, ha venido a ser hijo de Dios, nacido de nuevo. Por lo tanto, en usted hay una identidad natural, pero también hay una identidad espiritual. Bendito sea el Señor. Repítalo conmigo. Yo tengo una identidad espiritual. Bendito sea el Señor. Pero hay un problema y es que lo natural y lo espiritual van a dar que hacer. Cuando decimos identidad, estamos diciendo yo tengo y puedo. Son tres palabras que definen lo que es identidad. El yo, mi propia persona, quién soy, qué tengo y qué puedo. Amén. Voy a ponerlo de una forma sencilla. Si yo voy para el consultorio médico, ¿verdad? Me pongo una bata blanca, me siento ahí y yo digo, yo soy el médico. No tengo el estudio, no puedo practicar correctamente. Si usted llega y se sienta y me ve ahí, usted va a decir, ¿y desde cuándo usted es médico, pastor? Yo hoy soy médico. ¿Usted se deja atender por mí? ¿Por qué? Si yo digo que soy. Porque la identidad tiene que ir acompañada con la posesión y la capacidad. Si falta uno de estos, amado, falla la identidad. Yo me paro en el púlpito y yo digo, soy un siervo de Dios. Tengo un llamado de Dios. Tengo conocimiento bíblico, seminario, estudio y puedo pararme a ministrar. ¿Usted lo cree? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque he dado testimonio de ello y usted tiene evidencia de ello. El Señor se paró y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. Ellos veían el yo, el tengo y el puedo. Veían al hijo de José
carpintero, ajá, y lo que podía hacer es lo que le permitían hacer en la sinagoga y lo que hacía en su casa. No veían la identidad espiritual. Y usted ha recibido una identidad espiritual, por lo tanto, en lo natural, usted tiene su identidad, yo puedo, pero también en lo espiritual, usted tiene esa identidad, yo puedo, y vamos a estar aprendiendo hoy qué es todo lo que el Señor te ha dado, quién eres, lo que el Señor te ha dado y lo que puedes hacer, porque eso es parte de tu identidad. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. O sea, la identidad natural va a tener una provisión de un espíritu mundano. Y la identidad espiritual va a tener al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Ya tenemos la primera diferenciación. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La identidad natural no tiene, yo siento la presencia del Espíritu de Dios ahora, no tiene bendiciones. La identidad espiritual Dios concede bendiciones. Amén. La identidad espiritual es una identidad que Dios concede bendiciones. Dice el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. La identidad natural tiene sabiduría humana, que luego Santiago habla de esa sabiduría carnal. Pero la identidad espiritual dice que no con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La identidad espiritual somos enseñados por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Somos enseñados por el Espíritu Santo. Ahora, mira en el versículo 14. Aquí empieza a dar una enseñanza tremenda. Dice, pero el hombre natural, el que está aquí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe las cosas del Espíritu de Dios. Ponte para acá. El hombre natural no percibe, escúcheme, el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Amado, el que no tiene a Cristo, el que no es lleno del Espíritu Santo, el que no tiene fe, el que duda, el que está en la carne. Si usted es cristiano, usted está en la carne, usted está en lo más puro natural. En el Espíritu se mueve por fe, no por cosas naturales. El hombre natural no percibe lo que es del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, dice la palabra. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El espiritual discierne. El espiritual tiene discernimiento. Aprendimos que el discernimiento es un don del Espíritu Santo. Se recibe por esa gracia del Espíritu Santo. No es que tú lo aprendiste, te graduaste de discernimiento espiritual. No, eso es un don, una gracia que el Señor te lo da, un regalo que el Señor le da a su iglesia. Bendito sea el Señor. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. Para los hermanos que dicen, no se puede juzgar. Leamos versículo 15. El espiritual. ¿Quién es el espiritual? El que es lleno del Espíritu Santo, el que es guiado por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Juzga todas las cosas. ¿Sabes qué significa esto? Amado, que usted, se lo voy a poner un ejemplo práctico y lo he experimentado yo también. Ponen una música y yo digo, cuidado con esa música. Eso está enredado. La doctrina esa está mala. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque el espiritual tiene esa capacidad por el Espíritu para recibir, para saber. Si usted no tiene esta capacidad por el Espíritu, métase a orar. Busque la guianza del Espíritu Santo. Tome la palabra, relación con la palabra. Lo primero que le dije, relación con la palabra. Porque a veces usted se está comiendo la chambelona. La chambelona y pensando que está bien, lo que se está haciendo es haciendo daño espiritualmente. Escuchando los mensajitos de aquí por allá de tal predicador, de más cual predicador. Y por no conocer Biblia, lo que se está alimentando es de puro veneno. Bendito sea Dios Todopoderoso. Entonces, aprenda, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué el espiritual no es juzgado de nadie? Porque es justificado por Dios. Es justificado por Dios. Juzgar es tener en evidencia si esto es de Dios o no es de Dios. Por eso el espiritual tiene la capacidad de todo te es lícito, mas no todo te conviene, todo te es lícito, mas no todo te edifica. O sea, tú puedes decir, este trabajo me conviene, pero no me es lícito. ¿Se aplica así? No, es al revés. Este trabajo me es lícito, yo puedo hacerlo si me da la gana, pero no me conviene o no me edifica. Entonces juzga espiritualmente. Señor, y esto que no me parece bueno, Señor, dime. Y Dios te va a hablar claro. Trabajamos y creemos, servimos a un Dios que habla claro. El mío habla claro, no sé el tuyo. El mío habla claro. El mío habla claro. El tuyo también, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea, habla claro el Señor. Ay, pero es que esta situación que yo tengo no he recibido, Dios no me ha hablado. Lee la Biblia, ahí está la respuesta también. Lee la palabra, lee la palabra. Aprende a escuchar al Señor. Es que el Señor no me ha hablado en esta situación y el pastor lleva diciéndote meses y meses, no hagas esto. Ay, pero es que el Señor no me habla, pero es que está usando a su siervo. Aprende a escuchar. Bueno, el espiritual juzga todas las cosas. Juzga todas las... Yo no sé por qué dije esto otro, pero bueno, ahí recíbelo en el nombre de Jesús. Juzga todas las cosas. Bendito sea el Señor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El espiritual tiene la mente de Cristo. O sea que naturalmente, lo que es natural
y quiero que usted lo aprenda de esta manera, un resumen bien sencillo. Lo natural es algo que sucede y se va descubriendo con el tiempo. Lo natural es algo que sucede, anote esto, anótelo. Lo natural es algo que sucede y se va descubriendo con el tiempo. Amén. Es como estar embarazada. Te plantaron la semillita y no sabes que estás embarazada. Ninguna mujer sabe cuándo quedó embarazada. Hasta que con el tiempo lo natural se va descubriendo. Es algo que sucedió y con el tiempo va descubriendo. Empiezas a tener náuseas, tuviste un sueño que estabas embarazada, empiezan los olores fuertes ahora y de repente no tienes tu menstruación, viene la preocupación, vas para el médico, te haces un té. Y con el tiempo, ¿cómo se evidencia el embarazo? La barriga va creciendo hasta que llega al término y sale el bebé. ¿Verdad que sí? Lo natural es algo que sucede y se va descubriendo con el tiempo. Sin embargo, en el espíritu, ya no estoy diciendo lo espiritual, en el espíritu es alguien que obra, no es algo que sucede, es alguien que obra. El espíritu es alguien que obra y descubre en el tiempo de Dios. Es alguien, anótelo, el espíritu es alguien que obra y descubre las cosas en el tiempo de Dios. Bendito sea el Señor. Es algo bien diferente a la vida natural. La vida en el espíritu, porque si decimos espiritual, la vida espiritual se compone de muchas cosas que no podemos ver y en ellas están ángeles y demonios. Pero a la iglesia se le ha dado la vida en el espíritu. Amén. ¿Es alguien que obra y descubre qué? En el espíritu es alguien que obra y descubre las cosas en el tiempo de Dios. O sea que no vas por la vida cristiana, en tu vida cristiana, no vas a ciegas. No vas a ciegas, sino que eres guiado, eres llevado. Bendito sea el Señor. No vas a ciegas. La vida natural, amado, vas a ciegas. El natural va a ciegas. No sabe cuándo se muere, no sabe cuándo se va a enfermar, no sabe nada. Pero en el espíritu vas guiado. Vas en visión espiritual porque el Señor te da una visión y el camino del Señor, este camino de santidad, está diseñado por Dios de tal manera que el más torpe no se puede extraviar. Porque si usted no sabe el final de la historia, la Biblia sí lo dice. Ganamos. Ganamos. El final de la historia, cielo nuevo y tierra nueva, donde la historia natural no llega, sí, tranquilo, donde la historia natural no llega, la palabra de Dios nos muestra el destino eterno que tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Ahora, la identidad espiritual ayuda para el crecimiento. Cristiano que no tenga esta identidad correcta, el conocimiento de esta identidad, pasa trabajo para crecer espiritualmente. Ya si usted tiene conocimiento de esta identidad, va a poder crecer correctamente y de una manera más rápida. Ahora, problemas para la identidad en el espíritu son los problemas de la inmadurez y los problemas de la carnalidad. En el capítulo 3, del 1 al 4, hay unos problemas que aparecen en la iglesia de Corintio.
Y dice, de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que hay dos definiciones acá que están en contrapunteo, ¿verdad? Hay dos definiciones. Pablo no pudo hablarle a la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque no eran espirituales, sino carnales. Y cuando dice Pablo carnal, no es que fueran pecadores, no dice pecadores, les dice carnales. Y luego dice, ¿cómo hace una comparación a niños? Como a niños en Cristo. Niños en Cristo, no en la manera de creer, porque el Señor nos enseña a recibir el reino como lo reciben los niños, con una fe limpia, pura, linda. Pero cuando Pablo usa el término niños en Cristo, está hablando de cristianos que no han despegado todavía. ¿Qué significa que no han despegado? Usted está luchando por asistencia. Usted está luchando en oración. Usted está luchando que todavía ni siquiera se ha leído la Biblia. ¿Cómo usted quiere bendición grande y que Dios le use poderosamente si aún está batallando con la lechita? ¿Quiere que Dios le use en cosas grandes? Aprenda a comer vianda. Al niño no se le da responsabilidad hasta que es adulto. ¿Cierto o falso? ¿Quién es el loco que le da un cuchillo a un niño para que pique vianda? Yo no lo hago. Porque se corta. Se corta. Entonces, los que son niños en Cristo, la Biblia los define como carnales. Están en lo natural. Pincha al que está a tu lado. Dile, Dios te llama a crecer. Dios te llama a crecer. Pablo le dice en el versículo 2 del capítulo 3, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, no les he podido enseñar cosas más profundas. He tenido que permanecer en los rudimentos de la fe porque aún no son capaces de aprender cosas profundas. ¿Por qué? Porque las cosas profundas se entregan a los que han alcanzado madurez. ¿Quieres aprender más misterios del Señor? Es necesario que crezcas. Es necesario que crezcas. Una vez más, perdóname que se lo pida, pero ayúdame. Tócale y dile, es necesario que crezcas. Tabernáculo de sanidad, es necesario que crezcas. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo definimos? ¿Por qué eran niños en Cristo? Y Pablo da la respuesta. ¿Por qué aún sois carnales? Porque después que tú le dices a una iglesia, son unos carnales, son niños en Cristo, son carnales. Óigame, se ponen bravos, ¿verdad? Porque nadie se va a poner contento. Y el pastor me dijo que soy carnal, gloria a Dios. Nadie. Van a decir, este hombre me dijo que soy carnal. Señor, lo reprenda en nombre de Dios. Sabrá él cuánto lloro, sabrá él lo que yo leo en la Biblia, sabrá él el llamamiento que Dios me ha dado a mí. Bendito sea el Señor. Y Pablo se le pone una carta bien fuerte y le dice, ¿por qué soy carnal? ¿Por qué yo les estoy diciendo que soy carnales? Porque aún hay entre ustedes cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. No se ponga bravo, estoy citando la Biblia textualmente. ¿Por qué sois carnales? Pues habiendo entre vosotros celos
Ay, Padre, ahí está. Celos. ¿Hay celos en tu vida? ¿Hay celos en tu vida? Contiendas. ¿Hay contiendas en tu vida? Disensiones. Disensiones. Ay, Señor. ¿No sois carnales y andan como los hombres? O sea, los que no tienen a Cristo, con celos, con contiendas y disensiones. Ay, Señor de la gloria. Pero bueno, esto es el problemita que tenía la iglesia. No, Pablo está empezando. Pablo dice, carnales, con celos, contiendas y disensiones. Pero Pablo dice, como niños en Cristo. ¿Qué significa esto? Vamos para acá. Porque, versículo 4, diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué significa esto? Se lo voy a poner en la actual, en un contexto actual. Yo soy calvinista. Yo soy arminiano. Yo soy luterano. Yo soy wesleyano. Ay, santo. Esto está pasando hoy en día. ¿No sois carnales? Dice Pablo. ¿Quién pues es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Quién es Calvino, Arminio, Lutero, Wesley? Servidores por los cuales los creyentes en aquella época creyeron, hicieron un excelente estudio de la palabra. Hoy en día somos bendecidos por esos estudios. Pero estos, si estamos en el combate de yo soy esto y yo tengo esta doctrina y esta es la verdadera, no, esta es la verdadera, no son niños espirituales, no son carnales. ¿Qué dice Pablo? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea que cada uno hizo su aporte en el reino, pero son más que siervos de Dios. Bendito sea el Señor. Somos todos ellos y nosotros, labranza de Dios. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, amado, ¿cómo se define correctamente esto? Amado, nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Nuestra identidad tiene que estar definida por la Biblia y no por el pensamiento teológico de ningún estudioso de la Biblia. El estudio de la Biblia tiene que ayudarnos en la comprensión de la misma, pero la base fundamental de la fe y doctrina es la palabra.
no es lo que dijeron de la palabra ninguno de ellos. Así dijo el pastor Moisés García y me gustó mucho su definición. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Yo no puedo definirme por ninguno de ellos. Yo he leído y estudio la perspectiva de cada uno de ellos. Es buena, es edificante, nos ayuda en la fe, pero así dijo él y también comparto esa palabra. Calvino no murió en la cruz del Calvario por mí. Arminio no murió en la cruz del Calvario por mí. Lutero no murió en la cruz del Calvario por mí. Wesley no murió en la cruz del Calvario por mí. Fue Cristo el que murió en la cruz del Calvario por mí. Yo creo en Cristo y mi doctrina es de Cristo, Cristo-céntrica. Amén. Pensando de esta manera, se acabó el problema natural, el combate natural. Ellos van a seguir combatiendo y van a seguir poniendo y van a seguir tirando en su guerra de niños. Amado, usted tiene que enfocarse en la identidad, en el Espíritu. Bendito sea Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuál es la profundidad de la identidad en el Espíritu que yo tengo? Y ya el tiempo tuvimos un tiempo de ministración maravilloso. Hacía falta ese tiempo de ministración. La identidad del Espíritu se va a manifestar en diferentes facetas. Yo tengo y puedo, ¿verdad? Son 3 facetas de la identidad espiritual. Por lo tanto, la identidad en el Espíritu, al moverse en yo, tengo y puedo, vamos a definirla en identidad personal, identidad personal, identidad de pertenencia, y identidad de acción. Identidad personal, identidad de pertenencia e identidad de acción. La identidad de personal define quién eres. La identidad de pertenencia define qué tienes y la identidad de acción define qué puedes hacer. La identidad personal define quién eres. La identidad de pertenencia define qué tienes. Y la identidad de acción define qué puedes hacer. El kit está en, a través de la Biblia, descubrir esta identidad. Bendito sea el Señor. Y vamos a dejar esto para una segunda clase. Amén. Vamos a descubrir en la Biblia, yo siento el Espíritu de Dios, definir a través de la Biblia quién soy, qué tengo y qué puedo. ¿Quieres moverte en el poder? La identidad espiritual, la identidad en el Espíritu. ¿Quién soy?
¿Qué tengo y qué puedo? Yo puedo hacer un examen ahora y cada uno va a dar una opinión. Yo tengo, yo puedo esto. Pero darte los versículos bíblicos, versículo por versículo en la palabra, para que usted se descubra su identidad en la Biblia, amado, es un paso a la madurez espiritual y al poder de Dios, a la unción, de una manera arrolladora. Amén. Así que vamos a poner un punto aquí hoy y continuar entonces el domingo próximo. Nos ponemos de pie.